Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Matías Castillo y junto a mi grupo conformado por Kevin Escobar, Isaac Torres, Constanza Parré, Javier Aneira, Diego Cerda y Joseph Beltrán vamos a hablar acerca de la conducción nerviosa. Por mi parte, Matías Castillo, me tocará hablar acerca del origen de potencial de membrana en reposo y de la concentración iónica dentro y fuera de la célula. Origen del potencial en reposo. Para el potencial de membrana de la célula, el punto de referencia es el exterior de la célula. En la mayoría de las neuronas en reposo, la diferencia de potencial de la membrana es de 30 a 90 milivolts, con el interior de la célula más negativo que el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que las neuronas tienen un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivolts. Concentración iónica dentro y fuera de la célula. Ahí en el gráfico se observa los iones que componen la célula, tanto de forma intracelular como extracelular, y su cantidad de concentración. Los iones que presentan mayor concentración son aquellos que destacan en el gráfico, como lo son eh, potasio y cloro, o sea, potasio en el medio intracelular y sodio y cloro en el medio extracelular. Como podemos observar, existe una mayor concentración de iones de potasio en el medio intracelular y una mayor concentración de iones sodio y cloro en el medio extracelular. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Yo, Kevin Escobar, le voy a hablar de los siguientes temas: difusión, ecuación de Nernst y equilibrio de Donnan-Gibbs. La difusión es un proceso físico reversible, donde las partículas se mueven de una región de alta concentración a un área de baja concentración hasta obtener una distribución uniforme, como se muestra en el siguiente video. La difusión se separa en dos distintos tipos. Está la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es el proceso por el cual un flujo de moléculas pasan a través de una membrana permeable, sin que exista un aporte externo de energía molecular. La difusión facilitada es el transporte celular donde es necesaria la presencia de un carrier o un transportador para que las sustancias atraviesen la membrana, generalmente son proteínas. Esto sucede porque las moléculas son más grandes o insolubles en los lípidos de la membrana y necesitan ser transportados con ayuda de estas proteínas integrales. Las ecuaciones de Nernst-Planck. La ecuación de Nernst-Planck se utiliza para calcular la magnitud del potencial de diferenciación generado por la difusión de un solo ion permanente. La ecuación de Nernst-Planck se usa para calcular el potencial de equilibrio de un ion por una diferencia de concentración a través de la membrana, asumiendo que la membrana es permeable solo a ese ion. Aquí se puede ver cómo es en sí la ecuación de Nernst-Planck, donde la E significa diferencia potencial en el equilibrio, la R es la constante de los gases, la T es la temperatura absoluta, la Z es la carga del ion considerado, y la F es la constante de Faraday, y la XI son las concentraciones iónicas, donde X1 o X2 pueden ser la externa de la membrana o interna de la membrana. Para entender mejor la fórmula se dará el siguiente ejemplo, donde la constante de los gases es 8,31, la temperatura es 273 más 20 Kelvin y la constante de Faraday es 96.500 Coulomb. Traspasando todos los datos de la fórmula como están puestos en la fórmula, los pasamos a la calculadora y va a dar que la diferencia de potencial de equilibrio para este ion, en este caso el potasio, es menos 95,9 milivoltios. El equilibrio de Donnan. El equilibrio de Donnan es el equilibrio electroquímico que se produce entre los iones que puedan atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo, como las proteínas. En este planteamiento se cumplen los siguientes principios. Está la concentración de cationes. Está el hecho de que la concentración de cationes es mayor donde se presentan las proteínas. Está el hecho de que el número total de cargas positivas debe ser el mismo total de cargas negativas en cada uno de los compartimentos, o sea, en el extracelular y en el citoplasma. Y el hecho de que la concentración de iones es mayor en el lado de menor proteína, o sea, donde hay menos proteína, hay más aniones.
Buenos días, mi nombre es Javiera Neira y yo les hablaré sobre las concentraciones iónicas y el potencial de reposo en conjunto al flujo del sodio. Concentraciones iónicas y potenciales de reposo. Las membranas de las neuronas presentan una diferencia de voltaje, el cual es llamado potencial de reposo, que generalmente es de menos 90 milivolts. Este potencial está determinado por los gradientes de concentración iónicas, ya que la mayor parte de los canales de iones están cerrados, pero algunos canales de potasio están abiertos, permitiendo la difusión de adentro hacia afuera de la neurona. Producto de la gran concentración de ion de potasio dentro de la membrana, se produce una fuerza de difusión que empuja los iones de potasio hacia el exterior de la célula, lo cual este movimiento aumenta las cargas negativas al interior del axón. El flujo de sodio ocurre desde el medio extracelular al intracelular, convirtiéndose en un transporte tipo pasivo, puesto a que los iones de sodio ingresan a través de canales que solo dependen del potencial electroquímico, es decir, que no requiere de energía en forma de ATP. En células excitables, como las neuronas, estos canales son responsables de las fases ascendentes del potencial de acción. Hola, soy Isaac Torres y les hablaré sobre la bomba de sodio, el potencial de acción y el potencial de acción en músculos. Bomba de sodio. La bomba de sodio es una enzima que se encuentra en las membranas celulares y tiene como principal función transportar iones de sodio y potasio, producto de la hidrólisis del ATP. Por cada molécula de ATP que se rompe, como resultado la célula pierde 3 de sodio y obtiene 2 de potasio. El proceso de transporte comienza con la unión de 3 iones de sodio a los sitios activos de la enzima, la cual se fosforila producto de la hidrólisis de una molécula de ATP. A esto se produce un cambio de conformación de la enzima que hace que el sodio sea liberado mediante el medio extracelular. Una vez liberado el sodio, se unen 2 iones de potasio a sus respectivos sitios de unión de la enzima. Luego la proteína se desfosforila, volviendo a su conformación inicial, lo que produce una transferencia de los iones de potasio al interior de la célula. Potencial de acción. Los potenciales de acción son cambios del potencial de membrana que se propagan a lo largo de la superficie de las células excitables. El potencial de acción se divide en distintas fases, donde está la fase de potencial de membrana en reposo, donde más o menos está en los menos 70 milivolts, que al recibir un estímulo, este estímulo debe superarlo un umbral, donde al no superarlo no puede llegar a la siguiente fase, que es la fase de despolarización, en el cual se abren los canales de sodio. Después de esta fase de despolarización, llega un pic más o menos en los 40, 30 milivolts. Y a continuación de esto pasa la fase de repolarización, donde se abren los canales de potasio y se cierran los de sodio. A consecuencia de la repolarización, hay una fase que se llama periodo refractario, donde hay una hiperpolarización por la gran cantidad de potasio que entró dentro de la célula. Aquí es donde se abren ambos canales para llegar al estado de reposo nuevamente. El potencial de acción en músculo. En los músculos esqueléticos, el potencial de acción es similar a como se vio en la diapositiva anterior, donde está el periodo de potencial de membrana en reposo, donde tiene que superar el umbral para llegar a la fase de despolarización. Después de esa fase, donde se abren los canales de sodio, pasa a la fase de repolarización, donde se abren los de potasio y cierran los de sodio, y llega a la fase del periodo refractario. A diferencia de los músculos esqueléticos, están los músculos cardíacos, que los músculos cardíacos son mucho más complejos su potencial de acción, ya que tienen una fase aparte de las anteriores, que es la fase 2, donde ocurre la fase meseta, que es donde se abren canales de calcio. Y después pasa la fase de repolarización,
que sería la fase donde se abren los canales de potasio. Hola, mi nombre es Joseph Beltrán Romero y voy a hablar de la propagación del potencial de acción a través del axón y el flujo de iones a través de la membrana durante la propagación del potencial de acción. Propagación del potencial de acción a través del axón. Para entender la propagación del potencial de acción, debemos conocer la morfología y la composición de la neurona. En el interior de la membrana se encuentran iones negativos y en el exterior iones positivos. Debido a un cambio de voltaje, los iones de sodio, sea positivo, ingresan a través de los canales a la membrana celular positivizando el interior, al mismo tiempo que los iones de cloro, sea negativos, abandonan el interior de la membrana. Esto produce una reacción en cadena a los demás canales de sodio, los cuales permiten la propagación del potencial de acción. A esto también se le llama ley del todo o nada. Flujo de iones a través de la membrana durante la propagación del potencial de acción. La causa del potencial de acción es el intercambio de iones a través de la membrana celular. Primero, un estímulo abre los canales de sodio, dado que hay algunos iones de sodio en el exterior y en el interior de la neurona es negativo con relación al exterior. Los iones de sodio entran rápidamente a la neurona. El sodio tiene una carga positiva, así que la neurona se vuelve más positiva y empieza a despolarizarse. Los canales de potasio se demoran un poco más en abrirse. Una vez abierto, el potasio sale rápidamente de la célula, revirtiendo la despolarización. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Constanza Parragués y el día de hoy les voy a presentar sobre la conductancia eléctrica de la membrana y la conductancia eléctrica de la membrana de un axón. La conductancia eléctrica de la membrana es un término que indica el paso de corrientes iónicas a través de la membrana y que representa la facilidad con la que los iones pueden atravesarla. Depende, entre otros factores, de la apertura o cierre de canales iónicos, y su unidad de medida es el Siemens, y es la inversa de la resistencia eléctrica. La conductancia a los iones es una propiedad de la membrana del axón. Comúnmente se le designa por la letra G y representa una medida de la facilidad con que los iones pasan o atraviesan un segmento de la membrana. Como los iones tienen carga eléctrica, la conductancia se manifiesta en forma de corrientes eléctricas que atraviesan la membrana. Primero, gracias a los trabajos de Cole y Curtis, se encontró que durante el potencial de acción cambiaba la conductancia de la región de la membrana por donde pasaba el potencial. Posteriormente, Hodgkin y Katz descubrieron durante el potencial de acción los cambios de conductancia para especies iónicas específicas para sodio y potasio en las distintas fases de dicho fenómeno. Se encontró que durante la fase ascendente del potencial de acción está aumentada la conductancia de sodio y que durante la fase descendente lo está la del potasio. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Yo soy Diego Cerda y de los temas de los que yo voy a hablar son de la conductancia eléctrica de la membrana durante la propagación del potencial de acción y de la unión neuromuscular desde el punto de vista biofísico. La conductancia eléctrica de la membrana durante la propagación del potencial de acción. La conductancia de la membrana se regula a través del paso de los iones, tanto dentro como fuera de la membrana. El hecho de que ésta tenga canales que permitan el paso de iones permite cambiar la carga que posee la membrana tanto dentro como fuera de esta. Durante el potencial de acción, la membrana está cargada negativamente. Esta es su fase de potencial de reposo. En la fase de potencial de reposo, el potencial de membrana es de menos 90 milivoltios, gracias a los canales de fuga y a la bomba sodio-potasio. En la fase de despolarización, la membrana pasa de estar con carga negativa a una carga positiva. Aquí la membrana recibe un estímulo y la permeabilidad de la membrana se altera, llegando a los menos 65 milivolts, generando un potencial de acción gracias a la ley del todo o nada. Esta activa el canal de sodio regulado por voltaje, llegando a los más 35 milivolts. Esto quiere decir que la diferencia de voltaje entre el espacio intracelular respecto al extracelular es positivo.
En la fase de repolarización, la membrana empieza a volver a su estado de reposo. El canal de sodio regulado por voltaje se cierra, impidiendo el paso de este. Sin embargo, el canal de potasio regulado por voltaje se abre, permitiendo la salida de potasio de la membrana. También la bomba de sodio-potasio comienza a sacarla de la membrana. Más sodio y entrando potasio. Con la razón 3 de sodio, 2 de potasio. Así volviendo a las concentraciones normales de sodio y potasio, además de su potencial de reposo normal de menos 90 milivoltios. La unión neuromuscular desde el punto de vista biofísico. La unión neuromuscular está formada por la terminación nerviosa distal, la hendidura sináptica y la placa terminal muscular. Y tiene una disposición ordenada de receptores y sustratos para la acción de los fármacos. La transmisión neuromuscular depende predominantemente de la acetilcolina como transmisor natural. Cuando se libera en la terminación nerviosa presináptica, la acetilcolina se une a los receptores característicos de la acetilcolina, el RACH, dispuesto a nivel presináptico o postsináptico. En la unión neuromuscular y dependiendo de su composición estructural, se clasifican en subtipo de RACH muscular o variedad de subtipo de RACH neuronal. Ya. Voy a detener la grabación.